Somos el grupo Analistas y vamos a desarrollar el tema de ajustes de resultados de ejercicios anteriores, también conocido como la cuenta ARIA. Vamos a partir del concepto de resultado del ejercicio, el cual se obtiene realizando la diferencia entre patrimonio neto al inicio y patrimonio neto al cierre, sin tener en cuenta los aportes y retiros de los propietarios. Sin embargo, puede suceder que se generen errores en la medición del patrimonio al inicio del ejercicio o que se haya cambiado un criterio de medición contable. Con el objetivo de que estos sucesos no generen una distorsión en la medición de resultados del periodo, es necesario corregir la medición del patrimonio inicial, reconociendo un ajuste de resultados de ejercicios anteriores, así podemos determinar el resultado del ejercicio con información homogénea. ARIA es una cuenta que modifica resultados de ejercicios anteriores, los cuales están contenidos en el patrimonio al inicio del periodo, para determinar el capital a mantener del periodo en el que se conoce. Es necesario restar o sumar las diferencias arrojadas por dicha cuenta. Para realizar estos ajustes, las normas argentinas definen estos conceptos en la Resolución Técnica número 8 y la Resolución Técnica número 17, mientras que las normas internacionales las definen en las NIC 8. Tanto las normas argentinas como las normas internacionales describen como causas que dan origen al reconocimiento de la cuenta ARIA a cambios en las políticas contables, correcciones de los errores, y se da una discrepancia entre las normas, ya que la NIC 8 aborda un concepto no contemplado en las normas argentinas. Este es el cambio en las estimaciones. Con respecto a los cambios en las políticas contables, la NIC 8 define como principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados por la entidad para la elaboración de sus estados financieros. Es necesario homogeneizar los criterios de medición del patrimonio al inicio y al cierre del ejercicio, para determinar correctamente el resultado imputable de cada periodo. Por otro lado, la NIC 8 define los errores del periodo anterior como omisiones, inexactitudes en los estados financieros, resultantes de un fallo al emplear o de un error al utilizar información fiable que estaba disponible cuando los estados financieros fueron formulados o que podría esperarse razonablemente que hubiera conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y presentación de aquellos. Es necesario corregir los errores y omisiones en las que se haya incurrido, motivo por el cual los resultados determinados en ejercicios anteriores son incorrectos. La NIC 8, con el fin de brindar un tratamiento a cada situación, presenta tres distintos enfoques. La aplicación retroactiva, la cual se utiliza en los casos de cambios en políticas contables, que se basa en aplicar la nueva política contable adoptada a todas las transacciones, sucesos y condiciones, tal como si se hubiese aplicado siempre. Con respecto a la corrección de errores, plantea la reexpresión retroactiva, que implica corregir la cifra de los estados financieros como si el error no se hubiera cometido nunca. Y por último, la aplicación prospectiva, que implica aplicar la nueva política o criterio a partir de la fecha de cambio en adelante. La RT17 establece que únicamente se computarán como área los efectos resultantes de cambios en criterios contables o correcciones de errores. Sin embargo, no podrán computarse los que surjan de correcciones de estimaciones. Para aplicar dichos cambios se deben adecuar los saldos al inicio y reconocer el área. La forma de exponer los ajustes de resultados de ejercicios anteriores en los estados contables es corregir el saldo inicial de resultados acumulados en el estado de evolución del patrimonio neto, corregir el saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de flujo de efectivo, y además se debe adecuar la información comparativa que se presente. En la información complementaria se deben justificar las modificaciones, el efecto que provocará sobre los rubros de los estados contables comparativos. Al mismo tiempo, si la modificación se origina en cambios en las normas contables, se debe explicar el método anterior, el método nuevo y las justificaciones del cambio. La RT8 nos dice que cuando se produce un cambio en una política o criterio contable, es necesario identificar la proporción en que es afectado el saldo inicial del periodo actual y también los saldos iniciales del o los periodos precedentes que se estén informando.
Con este procedimiento se pretende aplicar los efectos que se producen a la información comparativa de periodos anteriores. Los estados financieros se preparan para brindar información sobre la evolución y situación patrimonial, económica y financiera del emisor, para diferentes usuarios, como por ejemplo propietarios, acreedores, bolsas de comercio o entes gubernamentales de fiscalización, con el fin de analizar e interpretar dicha información para luego tomar decisiones. La comparación de los estados financieros es viable y correcta solo cuando la información es uniforme. En ocasiones, el resultado que se ha informado por un periodo es modificado en periodos posteriores a través del ajuste de resultados de ejercicios anteriores, con el objetivo de homogeneizar la información. A partir de la homogeneización de la información, decidimos analizar los siguientes ratios. La rentabilidad del patrimonio neto, la cual nos muestra el rendimiento de la inversión de los propietarios. ¿De qué manera va a modificarlo? El área va a modificar la rentabilidad de acuerdo a su impacto en el resultado del ejercicio y en los resultados acumulados al inicio del periodo. Si el área ajusta a los resultados de forma positiva, el ratio aumentará, ya que será mayor tanto el resultado neto como el patrimonio al inicio, mientras que las variaciones de capital y distribución de dividendos se van a mantener constantes. Esto se verá traducido como un mayor rendimiento de la inversión de los propietarios, ya que se reconocerá un resultado mayor al que existía en caso de no reconocer un área. Mientras que si el área ajusta los resultados de forma negativa, ocurrirá lo opuesto, y será menor. El rendimiento de la inversión en este caso disminuirá, ya que se reconocen resultados menores con respecto a si no se realizara este ajuste. Luego, tenemos solvencia, que nos muestra la capacidad que tiene el emisor de satisfacer sus deudas a corto plazo en un momento determinado. Por lo tanto, si el área no ajusta partidas del pasivo, solo evaluaremos la incidencia que tienen los resultados. Si los resultados aumentan, el patrimonio también aumentará y el ratio nos dará mayor. Ahora bien, si disminuyen los resultados, el patrimonio también disminuirá, provocando una disminución de la solvencia. Supongamos ahora que el área ajusta tanto a los resultados como al pasivo. En este caso, si tenemos un ajuste que aumente el pasivo, disminuirá el patrimonio neto, arrojando una solvencia menor, es decir, menos capacidad de satisfacer las deudas a corto plazo. De lo contrario, si disminuye el pasivo, entonces aumenta el patrimonio neto, por ende la solvencia aumenta. Por último, tenemos el ratio de endeudamiento. Cuanto más alto es este ratio, menos solvente se presume el emisor de los estados contables, y más endeudado se encuentra el mismo. Entonces, si el área no ajusta partidas del pasivo, el valor del mismo dependerá de si tiene incidencia sobre los resultados positivos o negativos. En caso de que el área ajuste un resultado de forma positiva, el patrimonio neto aumentará, haciendo que el denominador sea mayor, mientras que el numerador se mantendrá igual, y de esta forma el ratio será menor, que en el caso de que no se reconozca un área. Por ende, el ente se encontrará menos endeudado. Si el área ajusta un resultado de forma negativa, ocurrirá lo contrario. El patrimonio neto será menor, como así el denominador, y dado que el numerador se mantiene igual, el resultado del ratio será mayor que si no reconociera un área. Por ende, se encontraría más endeudado. Por último, si el área ajusta partidas del pasivo, cuando hay una incidencia sobre los resultados negativos, el pasivo aumenta y el patrimonio neto disminuye, por lo cual el ratio será mayor. Mientras que si el área incide en los resultados positivos, será al revés y el ratio menor. Bueno, ahora vamos a ver cuando un ente, un ejemplo de un ente que se encuentra en el ejercicio 2010 y que no reconoció oportunamente los efectos patrimoniales negativos significativos de un juicio que se le inició por hechos ocurridos en el mencionado ejercicio.
Pese a la existencia de evidencias significativas y elementos de juicio que indicaban que debía reconocerse una contingencia negativa, el ente, a su vez, en el ejercicio siguiente, solicita un crédito, el cual le es otorgado a partir de los estados contables presentados, que no contemplaba esta contingencia. Ahora bien, suponemos que la sentencia desfavorable del juicio se dicta en el ejercicio 2012. En ese momento, el ente emisor de los estados contables procede a registrar un ajuste de resultados de ejercicios anteriores, reflejando la pérdida ocasionada por el juicio. Esta situación nos lleva a pensar en que el ente obtuvo su crédito y por esta situación puede que no llegue a cumplir con todas las obligaciones estipuladas, por ende la credibilidad del ente emisor de los estados contables se ve afectada. A su vez podemos deducir que la entidad que brinda el crédito asume un riesgo que seguramente no hubiera tomado si los estados contables hubieran reconocido en su momento la contingencia negativa en el ejercicio correspondiente, o bien si en el 2011 hubiera reconocido un área alertando de esta situación. Ahora bien, para las normas internacionales, los errores de periodos anteriores deben generar una reexpresión retroactiva en los primeros estados contables que se publiquen después que hayan sido descubiertos. Por lo tanto, se deberá reexpresar la información comparativa de los periodos anteriores en los que se originó el error, haciendo como si el error no hubiera ocurrido. Mientras que las normas argentinas establecen como corrección de errores u omisiones corrigiendo la medición del patrimonio al inicio, computando o reconociendo un ajuste al resultado de ejercicios anteriores. Ejemplo de cambios en los criterios de medición, podemos suponer que una sociedad que venía midiendo las existencias de bienes de cambio y el costo de mercadería vendida en base a valores corrientes, sucede que por disposiciones de una nueva norma contable, en sus estados contables al cierre del ejercicio del 2010, debe abandonar dicho criterio, debiendo pasar a medir las existencias y el costo de lo vendido a valores históricos, aplicando la nueva norma en forma retroactiva a los saldos iniciales del periodo comparativo, que es al cierre del 2009, para poder lograr hacer una comparación homogénea. En el caso de las normas internacionales, como vimos antes, se debe proceder a una aplicación retroactiva, y para las normas argentinas, homogeneizar los criterios de medición del patrimonio al inicio y al cierre del ejercicio, a fin de determinar correctamente el resultado imputable de los periodos. Por último, consideramos que el tratamiento que más le conviene utilizar al analista es el previsto en la NIC 8, ya que la misma explica en forma específica y detallada los procedimientos. Además, contempla distintas situaciones que podrían presentarse. Las normas argentinas son más generalistas al utilizar esta cuenta.